Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. O sea, tú no te preocupes por ti mismo, de ese me encargo yo, porque yo sé tus necesidades, yo sé lo que tú necesitas. Tú preocúpate de mis hijos, tú preocúpate de las cosas que yo te pido que te preocupes. De lo demás, yo me encargo. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Un evangelio muy rico, el que escuchamos el día de hoy, sobre todo en el contexto que venimos revisando de cómo Jesús, una vez que toma la firme decisión de ir a Jerusalén, pues uno de los elementos importantes es dejar sucesores. Él sabe que en Jerusalén, como lo decíamos en aquel momento, pues es el momento determinante de su vida. Ahí Él va a entregar finalmente su vida al Padre. De manera que ahora hay que instruir a los discípulos. Entonces todo el camino, dentro de la perspectiva de la teología de Lucas, es durante todo este camino que Él va haciendo hacia Jerusalén, Él va instruyendo a sus discípulos. Y un tema importante que va recorriendo todo el arco de la historia, toda la Sagrada Escritura nos habla de esto, pues es la caridad. Este hombre que se acerca a un doctor de la ley, imagínense una persona instruida en la palabra, le pregunta qué tiene que hacer para salvarse. Jesús le responde qué es lo que lees en la Escritura, ¿verdad? En el ciclo pasado, cuando tocamos este tema,
hablamos precisamente de hacer lo que Dios nos pide. Si realmente queremos salvarnos, pues hay que ver lo que dice este libro, y lo que dice este libro, pues hacerlo, ¿verdad? No tiene mayor ciencia, ¿no? Creo que es claro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Pues haz lo que dice la palabra de Dios, y ya. Sin embargo, bueno, pues todo lo que dice este libro está resumido en dos elementos fundamentales. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón, y al prójimo. Amar a Dios creo que nos queda claro, ¿no? Además que nos dice cómo, ¿no? Con todas nuestras fuerzas, y no podemos decir, bueno, ¿y quién es Dios? No, creo que a todos nos queda claro, pero no parece ser lo mismo cuando nos referimos a ¿y quién es el prójimo? Y yo creo que todos hoy en día, pues nos ocurre lo mismo que a este doctor de la ley. Permítanme usar la expresión, nos sordeamos. No me digan que el doctor de la ley no sabía quién era su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Pues le diríamos nosotros los mexicanos, pues no inventes, ¿verdad? Pues el que vive junto a ti, ese es tu prójimo. Sin embargo, Jesús nos da toda una cátedra importante sobre el tema de la caridad. El amor al prójimo no se trata simplemente, como dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, de decir, ay, cómo te quiero, pásatela bien, tienes mucho frío, ay, pues que Dios te cobije. Pues no. Tráeme una colchita, ¿verdad? El amor siempre se expresa. El amor no puede ser de palabras. El viejo refrán que ya he repetido tantas veces y que yo creo que todos nos sabemos, ¿verdad? Obras son amores y no buenas razones. Se trata entonces de que nosotros verdaderamente manifestemos nuestro amor a los demás. Pero como que no es simple. Y esto no nada más es para nosotros. Esta situación va corriendo también a lo largo de toda la Escritura. Mientras que Dios, en este texto, que lo podemos referir al inicio de la vida del pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando hace la alianza que le da estos mandamientos, pues desde ahí como que todo mundo hacemos como que no oímos, como que no vemos al otro, como si estuviéramos ciegos. Dios ha insistido mucho a lo largo de toda la historia de la salvación sobre el tema de los demás. No lo podemos leer porque es todo un capítulo. Pero yo quisiera que ustedes en casa se tomaran la libertad de leer el capítulo 25 de Levítico. En ese capítulo 25 de Levítico se nos habla de una institución muy importante que hoy está totalmente olvidada, igual que el diezmo. Porque cuando tenemos que hablar de lo que impacta mi vida, mi bolsa, mi tiempo, pues entonces como que ya no te oigo, Señor. No, pues amarte a ti está bien padre, vengo a la hora santa, ¿no? Gloria a ti, Señor, levanto mis manos, me postro delante de ti, te digo que te amo, que te quiero, que te adoro. No, pues eso no tiene ningún impacto, ¿eh? O sea, digo, ¿qué me cuesta? Pues si acaso la gasolina o venir a la hora santa, ¿verdad? Venir a misa, pues igual. El problema está cuando toca nuestros bienes. Tienes que dar el diezmo. Ay, Carlitos, esa parte ya no la oí, como que ya no. Oye, ¿y eso está en la Biblia? Sí, ¿cómo no? Ahí está. Bueno, pues esta institución es la institución del jubileo. ¿Qué era el jubileo? El jubileo era un periodo en el cual los que habían tenido, porque a veces así nos pasa, ¿no? Tenemos que vender algunas cosas. Hoy tenemos el Monte de Piedad, ¿verdad? Y todas esas casas de empeño, que pues se nos atoró, tuvimos una enfermedad con un hijo. Y pues tuvimos que empeñar todo lo que había en la casa, ¿no? Nos quedamos sin trabajo durante algún tiempo. Y pues ahí salió el reloj y ahí salió la no sé qué y nos vamos deshaciendo de todo, ¿verdad? Sí nos pasa, ¿no? Creo que todos
o la mayoría habremos pasado por una situación económica muy complicada. Y entonces nos tenemos que deshacer de nuestros bienes. Dicen que los bienes son para remediar los males. Y entonces pues ahí se va esto, y ahí se va lo otro, y ahí se va lo otro. Y pues desafortunadamente a veces no tenemos cómo redimirlo, ¿sí? Cómo ir y pagar lo que nos prestaron para poder recuperar nuestro carro, poder recuperar nuestras alhajas, nuestro reloj, en fin, lo que fuimos. No tenemos quien nos redima. ¿Sí? Bueno, el jubileo pretendía que hubiera una redención universal cada 50 años al principio. O sea, 7 veces 7. Saben que el número 7 es número de plenitud. Entonces, 7 años, 7 veces, da 49. El número 50 era el año de la redención. Yo te presté dinero y tú me diste tu carro. Muy bien, aquí está tu carro y no me des mi dinero. Es palabra de Dios, léanlo, ahí viene. Yo tuve una enfermedad gravísima. Yo tengo un muy buen amigo que su hijo se enfermó de cáncer. Y para poderlo sacar, una enfermedad que ya era prácticamente cáncer terminal, ciertamente ahí también hubo una gracia muy importante de Dios, pero el muchacho vivió y vive todavía. Pero la enfermedad les costó, no sé si 600 o 700 mil pesos. Él tenía un terreno y se fue, lo hipotecó, ¿verdad? Se lo hipotecó al banco, el banco le prestó el dinero y luego no tuvo cómo redimirlo. Y se fue el terreno. La palabra de Dios dice que a los 50 años el banco me tendría que regresar a mí mi terreno. Y yo no le tendría que pagar nada. Es un tema, como ven, importante. Y sin embargo, a lo mejor ni siquiera lo habíamos leído, el capítulo 25, ni sabíamos que existía. Hemos oído hablar de los jubileos en la iglesia, ¿no? Que el Papa decretó un jubileo y entonces podemos pasar por la puerta santa y viene todo lo de la indulgencia plenaria y todo este tema. Año de júbilo, año de redención gratuita. ¿Qué tengo que hacer para que me den la redención gratuita? Nada más pasar por abajo de la puerta y ya. Redención gratuita, año jubilar. Nada más que aquí era año jubilar en donde van los bienes. Pero ahí sí ya, no, el banco dice, no, pues tú ya lo perdiste, ni modo, ¿verdad? Y vienen todas las especificaciones. Es un contrato maravilloso de que si no eran los 50 años, si nada más eran 25, entonces tenías que dividir y quitarle el número que pensaste. Y total, al final, como quiera, te regresaban, ¿verdad? Aunque fuera una buena parte, dependiendo de muchas cosas que están especificadas en ese capítulo, podríamos hacerlo. Después dijeron, hombre, 50 años son muchos. Y entonces hacía un jubileo cada 7 años. Aunque no era un jubileo total de la redención completa, pero ¿cuál era la idea? Que no hubiera pobres. O sea, que no hubiera gente que no tuviera dentro del pueblo lo necesario para vivir, para comer. Que la gente que hubiera pasado por situaciones difíciles, que todos vamos a pasar o tenemos que pasar, no es situación nuestra lo que estamos viviendo ahorita exclusiva, ¿no? Una situación donde la gente pierde el trabajo y pierde con ello a veces la casa y el carro y todo porque tiene que venderlo, porque va a pasar 6, 7, 8 meses sin trabajo y pues tienen que comer y entonces pues se van los bienes, ¿verdad? Bueno, esto pasaba desde el Antiguo Testamento. Pero Dios tenía un mecanismo y está en su palabra, no es invento de leyes de nosotros, sino es palabra de Dios. Había un mecanismo a través del cual se daba esta redención. Para que si yo había tenido que pasar por una situación difícil, grave, bueno, pues que no fuera que lo perdí para siempre, sino que mis hijos después pudieran tener también, pues, como dicen, ¿verdad?, de qué vivir. Sin embargo, pues todo eso
se nos ha ido olvidando. No leo todo el capítulo 25 porque es mucho, es un capítulo largo porque les digo, da todas las especificaciones. Ustedes, por favor, léanlo en su casa y van a ver todas las especificaciones del año jubilar. Pueden incluso leer el capítulo 27, en donde retoma nuevamente el tema. Son 2 capítulos de Levítico sobre el tema del jubileo, del año jubilar. Que no se trata de que me van a perdonar mis pecados, nada de esto. Era la lana para atrás, ¿verdad? Yo te presté, tú me diste en prenda 10 vacas, 50 vacas, un pedazo de terreno. Bueno, pues aquí están tus 10 vacas y tu terreno. ¿Por qué? Dice, fíjense, el libro dice, porque tú ya lo usaste durante 50 años. ¿Sí? O sea, yo este terreno, durante 50 años, yo ya lo usufructé, ya le saqué un lanal. Bueno, ya, regrésaselo al otro, ya te pagó y te contrapagó. ¿Se fijan cómo es esto? Y por eso, bueno, pues ahora regrésaselo para que él pueda empezar de nuevo. Él ya te pagó con muchísimas creces, 50 años era el periodo, y les digo, después la comunidad, Dios inspira que no sea solamente 50, sino que sean 7. Ciertamente tiene también las reglas. Todo está pensado por Dios. ¿Para qué? Para una cosa bien importante, hermanos. Para que salgamos de nuestra burbuja. El problema de este doctor de la ley es el mismo que tenemos todos nosotros. Vivimos en nuestra burbuja. ¿Qué es lo importante? Yo. Y dentro de nuestra burbuja, ¿quién cabe? Pues solamente yo. Y bueno, puedo darle chance a Dios. O sea, Dios lo meto en mi burbuja y pues ya, ahí estoy a todo dar en mi burbuja. ¿Y los demás? Jesús sale de su burbuja, que es el cielo. Nos dice la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 6, no lo leo porque ya lo conocemos, dice el Señor, que Él dejó su cielo, sus privilegios de Dios, para hacerse como nosotros, para convivir, diríamos nosotros aquí los regios, con la raza, ¿ah? Para darse un baño de pueblo. Y en este sentido, vean cuánto bien está haciendo ahora el Santo Padre, que está saliendo de la burbuja del Vaticano, que ya habíamos empezado con esto desde hace mucho, prácticamente desde Juan 23, aunque lo viene a reafirmar después Pablo VI. Se acaba la silla gestatoria, se acaba la tiara, empieza a vestir con ropajes mucho más sencillos, pero ahora el Papa dijo, más sencillos, pues ahora sencillísimos. El día de su elevación, ni siquiera usó la estola esa que está toda dorada, toda preciosa, que era con la que salía. Dijo, no, écheme una estolita cualquiera. No quiso usar su cruz pectoral de oro, sino la que siempre ha traído. Y va a las misas y quiere salir a saludar a todos, así como salgo yo. ¿Cómo están? Y órale, ¿y cómo está usted? ¿Y cómo le ha ido? Ah, qué bueno. Salir de la burbuja y darnos cuenta que afuera de esa burbuja dices uno, ¡ay, hay un chorro de gente allá afuera! No me había dado cuenta. No me había dado cuenta que fuera de mi burbuja estaba mi papá, que también necesita tiempo. No me había dado cuenta que fuera de esa burbuja estaba también mi hermano, que también necesita atención. No me había dado cuenta que fuera de esa burbuja, hoy hay una cantidad de gente que no está en África, Pobrecitos los africanos que no tienen que comer. No, compadre. Bien cerquita de ti. Tienes tíos, amigos. A veces, hermanos, me llama la atención cómo a veces tenemos familiares, hermanos de sangre, donde uno tiene todo y le sobra, y el otro no tiene nada y le falta. A uno le ha ido muy bien y a otro no tan bien. Pero cada uno vive en su burbuja. No me he dado cuenta de que tengo un hermano que pues podría tener un poco más si le compartiera.
¿Por qué mis hijos tienen que ir a una universidad o a una escuela de tal o cual categoría y mi hermano pues tiene que ir a una de gobierno? Cuando yo tendría para pagar la de mis hijos, la de mis sobrinos y la de otros tantos cuantos más. Pero no, dirían los gringos, ¿verdad? This is your problem. ¿verdad? Ese es tu problema, compadre. Esta es mi burbuja. ¿Quién cabe en mi burbuja? Pues qué pollo, definitivamente, y quizás algunos a veces caben en mi burbuja. Este hombre que escuchamos hoy en el Evangelio de Lucas, en su burbuja no cabía nadie. No sabía quién era su prójimo, no sabía ni que existían prójimos. Había leído la ley. Y dice, ¿quién es mi prójimo? A ver, compadre, déjame, te voy a abrir tantito la puerta de tu burbuja, para que saques tantito la cabeza, para que veas que afuera de tu burbuja hay un montón de gente que necesita de ti. Hay gente que perdió el trabajo y que está teniendo ahorita que vender hasta los calcetines. Pero ese es su problema. No es mío. No hay quien nos redima, quien nos ayude, quien se interese verdaderamente por nosotros. Fíjense, vamos a leer este texto, Deuteronomio 24, para que vean cómo el Señor ha dado un chorro de instrucciones sobre cómo debemos nosotros de llevar esta relación con los demás, de pensar que no estamos solos en nuestra burbuja. Es el texto 24, versículos 19 al 22. Dice, si al estar recogiendo la cosecha de tu campo, se olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que lo recoja algún extranjero o los que viven entre ustedes, algún huérfano o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Se te cayeron 100 pesos, no te regreses a recogerlos, déjalos. ¡Ay, juez! Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado algunas ocasiones, ¿verdad? Que andas bien necesitado, no tienes para el camión. Yo me acuerdo en alguna ocasión que no tenía para el camión. Y no me acuerdo qué hice, si le pegué a una lata o a un papel o algo, y debajo de ese papel había 20 pesos. Se me resolvió mi problema. Vean que esto es una ley, ¿ok? O sea, esto es lo que dice la palabra de Dios. Se te cayó una gavilla, no te regreses por ella y déjala. Oye, pero son como 200 pesos ahí en la gavilla, ahí déjala. Para que luego vengan los forasteros, los pobres, las viudas, los huérfanos, y la recojan y se la coman. Versículo 21. Al recoger las uvas de tu viñedo, no repases cada una de las plantas. Lo que quede, déjaselas a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno, les ordeno que cumplan esto. Ay, Carlitos. ¿Se fijan? O sea, el Señor quiere que no haya burbujas. O sea, que te des cuenta de que fuera de tu burbuja hay gente que es huérfana, que no tiene la posibilidad de tener lo que tú tienes y que tú tienes la obligación de ayudarle. Huérfanos, que era, digamos, la gente más pobre de su tiempo, pues era el huérfano. ¿Quién le da de comer al huérfano? No había DIF, ¿no? Que hoy también el DIF, no crean que también hace gran cosa, ¿no? Pero bueno, hay algo. Bueno, en aquel tiempo no había DIF. O sea, nadie que se interesara por un huérfano. Entonces, pues tenía que andar mendigando y pues medio muriéndose de hambre y tener que venderse para trabajar. ¿Cuántos niños hoy
en nuestras comunidades. Y hay comunidades en otros lugares del mundo donde esto es aprovechado infamemente por la gente para utilizar a los niños para que trabajen. ¿Qué necesidad tienen tantos de nuestros niños de estar vendiendo chicles en las esquinas cuando deberían de estar estudiando? Pero si no venden chicles no comen. Ya no digan no estudian, no comen. El huérfano, la viuda en aquel tiempo pues era abandonada de todos, o sea, era alguien que necesitaba ayuda. Vean que fuera de nuestra burbuja hay mucha gente que nos necesita, pero que estamos tan ensimismados en nuestros problemas, porque yo también tengo problemas económicos, porque yo también necesito llevar dinero a mi casa, etcétera. Pero siempre abajo de nosotros hay gente más necesitada. Fuera de tu burbuja hay otra gente que también te necesita. Por eso el Señor decía, si se te cae un billete de 200 pesos, no lo levantes, ahí déjalo. No te regreses a buscarlo. Y bueno, a lo mejor si se te cae, pues bueno, lo recoges, pero ¿cuántas veces nos pasa que decimos, ay, híjole, yo traía, y ahí vas a buscar por todo el camino, ¿verdad? A ver si encuentras dónde, por aquí pasé y por aquí pasé, hasta que tratas de ver si lo recoges. Dice el Señor, no, ya se te cayó. Era para otra persona. Sal de tu burbuja y vean lo que dice. Yo te bendeciré. ¿Se acuerdan cuando tocamos el tema del Corbán? Yo te bendeciré. O sea, sal de tu burbuja, sal de tus preocupaciones y date cuenta que hay otras necesidades a tu alrededor. Y de lo tuyo, ¿qué dice el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6? Busca primero el reino, ¿no? Y lo demás viene por añadidura. ¿Sí? O sea, tú no te preocupes por ti mismo, de ese me encargo yo, porque yo sé tus necesidades, yo sé lo que tú necesitas. Tú preocúpate de mis hijos. Tú preocúpate de las cosas que yo te pido que te preocupes. De lo demás, yo me encargo. Es un tema que, como ven, recorre desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, esto no son cosas que finalmente dijo Jesús. Es la preocupación de Dios para que todos salgamos de nuestra burbuja y podamos, en esta medida, pues, satisfacer las necesidades de los demás. ¿Qué pasó en la primera comunidad? Que retoma completamente esto, porque acuérdense que Jesús dijo que no venía a cambiar la ley. ¿Qué hizo la primera comunidad? Abran sus Biblias. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver primero el capítulo 4, verso 32. Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Es decir, Jesús vino a romper la burbuja, a que te des cuenta de que pues somos una familia, somos una comunidad. ¿Quiénes? ¿Los que viven en mi casa? No. Todos los creyentes. Vamos al capítulo 2 para que vean que es una insistencia, es algo común. En el capítulo 2, vamos ahora al verso 44. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. ¿Se fijan? Adiós burbuja. ¿Sí? Si nosotros hoy vivimos una situación tan grave de inseguridad como la viven otros países cristianos católicos, es porque cada uno solamente ha vivido en su burbuja. Las insurrecciones siempre tienen un argumento económico. ¿Qué pierdo? Revolución Mexicana. El indígena, el campesino, ¿qué pierde si lo matan? Se va a morir de hambre como quiera. O era sojuzgado por los grandes hacendados, ¿no?
que les daban nada. Todos hemos estudiado la historia de México, las tiendas de raya, ¿verdad? Donde pues vivían vendidos por toda su vida y luego sus hijos y todavía les quedaba de ver 2, 3 generaciones, ¿verdad? ¿Qué pierdo? ¿Y qué creen que eran esos hacendados en México? Musulmanes, budistas. Eran católicos. Tristemente. Eran católicos que vivían en su burbujita. Y el campesino y el indígena, esos no forman parte de mi burbuja, allá ellos. Otra clase, otra cosa. Es más, al principio, y con tal de que los grandes príncipes y los grandes hacendados de España y principalmente de Portugal, en la conquista sobre todo de América del Sur, cuando entraron especialmente los portugueses, pero también la corona española ahí está metida en este tema. Si ustedes ven la película de La Misión, relata esta triste historia. O sea, negar que eran seres humanos para poderlos esclavizar. La burbujita. ¿Y quiénes eran esos? Eran gentes venidas del espacio sideral, sin religión, sin principios. No, eran como el escriba este. ¿Quién es mi prójimo? Este no es mi prójimo, este es una especie de animal. Y todavía existe esto. Nuestra burbujita, hermanos. Si un día sacas la cabeza de tu burbuja, vas a encontrarte con mucha gente que necesita de ti. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, los versículos 31 al 40, los conocemos también ya muy bien. El juicio final. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, desnudo, encarcelado? ¿Cuándo te vimos necesitado, Señor? Pues cuando lo hiciste con uno de estos hermanos míos. Este texto, hermanos, es bien duro. Quizás de los más duros de toda la Sagrada Escritura. Porque el no hacerlo es causa de condenación eterna. Dice, y entonces unos serán llevados a la vida eterna y los otros al castigo eterno. Ay, Carlitos. Por vivir en tu burbuja. Pero si, Señor, yo te daba gloria en mi burbuja, venía todos los domingos a misa, comulgaba, venía a las horas santas. Sí, pero el mandamiento tiene 2 partes. Y tú cumpliste nada más una. Vivías muy contento adentro de tu burbuja. Igual que el doctor de la ley que pasó y dijo, ay, este vato, pobrecito, saber que le hagan algo, ¿eh? Y el sacerdote dijo, qué golpiza le pusieron. Ay, híjole, ojalá y vivas, voy a rezar por ti ahorita en la misa. En su burbuja. Cada uno con sus preocupaciones. Este tenía que llegar rápido a la iglesia, ¿verdad? Porque lo estaban esperando ahí. Entonces, bueno, pues, Dios te bendiga, hermano. Voy a rezar por ti ahorita en misa. El otro, no, el otro se baja, tiempo. Saca vino, recursos. Luego, más tiempo. Se lo lleva y lo cuida toda la tarde. Chin, y yo tenía que estar ahorita en una cita no sé dónde, pero bueno, aquí déjame ver, y ya lo acomoda. Y luego al otro día, pues, tiene que seguir su camino, ¿verdad? Pero le da dinero ahí al del mesón. Dice, aquí te doy 2 denarios, que es una buena cantidad de lana, para que me lo cuides. Y además le dice, fíjense, y si te faltó, si gastaste más, también te lo va a pagar. Por eso le dice, ¿entendiste de qué se trata el tema? Ve y tú haz lo mismo. Sal de tu burbuja. Date cuenta de que afuera hay enfermos,
que no están en los hospitales de allá de La Chona, sino que hay gente de tu familia que está enferma. La tía, a veces la abuela, que hace cuánto que no visitas. La gente no solamente necesita dinero, necesita tiempo. ¿Hace cuánto que no platicas con tus hijos? ¿Que pierdes un día para convivir ese día con tu hijo o con tu hija? Y dejas todas tus demás ocupaciones y todo tu rollo para estar con él, que necesita de ti. ¿Hace cuánto que no te tomas un fin de semana con tu esposo o con tu esposa que te necesita? Vivimos en nuestra burbuja. Decía un filósofo, yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Lo demás no me interesa. Y el principio tiene dos elementos, por eso Jesús hace insistencia en el segundo, porque el primero no tiene pues mayor problema. Venimos a misa, venimos a las horas santas, nos confesamos, comulgamos, pero el segundo ahí se atora. ¿Por qué? Porque ahí necesita mi tiempo. Ir a ver a la tía que vive allá en Guadalupe, híjole, no, y es perder toda la tarde. Además es una tía bien gorrosa y ahora enferma de estar peor. Y a veces no es la tía, es la mamá. Me llama un chorro la atención en las familias sobre todo cuando ya nomás queda uno, ¿verdad? Oye, todo el mundo se tira la pelotita para no jalar con él, porque hay que llevarlo al doctor, porque hay que esto, porque hay que lo otro, y no, pues es que tú, ¿verdad? Es que tú eres la mujer, o si es el papá, no es que tú eres el hombre. No, pues es que tú, y todo mundo se saca, ¿no? Y finalmente, pues uno dice, Chihuahua, pues bueno, pues yo le voy a entrar, ¿verdad? No está en África esto, ¿eh? No está en las comunidades vecinales, ¿no? A veces pasa en mi propia familia. Hermanos que tienen para redimir al hermano porque tuvo que hipotecar su casa y yo puedo ayudarle para que la deshipoteque. Y claro, se me va a ir parte de mi patrimonio, ¿verdad? Pero mi hermano va a recuperar su casa. ¿Qué dice el Señor? Ayúdale a redimirla. Yo te bendeciré. Pero en el momento en que tienes que sacar la chequera y hacer un cheque por 700,000 pesos para redimir la casa de tu hermano, dices, ay, Carlitos, ¿me bendecirá tanto como para esto? No, porque 50 pesos sí se los doy. Oye, ven, ¿cuánto tienes en el banco? No, pues tengo unos 2 milloncillos ahí, pero sería casi darle la mitad. Haz el cheque, 700,000 pesos. Y redime tu casa, hermano. Oye, ¿cuánto va a pagar? Nunca. ¿Me lo va a pagar Dios? Porque Él prometió que así sería. Tómame el cheque, aquí está el cheque, ten. ¿No? Hombre, hermano, échale ganas, déjame ver si te ayudo a conseguir otra chambita. Y bueno, mientras te acomodas, te puedes venir aquí a mi casa. Mi burbuja. Mi burbuja. No está en África esto. Está con mis prójimos, con mis próximos. Ahí es en donde pasa esto, no en África. No a 200 kilómetros de aquí, ni siquiera 100 kilómetros. Está a unos metros a veces de mi vida. Pero yo vivo en mi burbuja, pero eso sí, hay que ir a alabar a Dios. Y a darle gracias porque me ha bendecido tanto que tengo 2 millones de pesos en mi cuenta de banco. Para mi vejez y para que mi hijo pueda ir a la universidad. He ido juntando esto, entonces hermano, pues no te puedo ayudar. Vas a perder tu casa. Y no la perdió por malos negocios, sino porque pues a todos se nos atora la vida.
Yo les hablo de esto con mucha pasión porque pues parte de esto fue la historia de mi vida también. Ver entre los hermanos de mi papá cuando pasamos una situación muy grave. Perdimos la casa. Y la perdimos porque la hermana de mi papá lo embargó. Y perdimos la casa. Le pidió un préstamo para iniciar un negocio. El negocio quiebra porque la compañía con la que inicia este negocio se va a la quiebra. No le puede pagar a mi papá no le puede pagar a mi tía, y mi tía le embarga la casa y se la quita. Y perdimos la casa. No estaba en África esto. Después vendrá todo un proceso ahí de reconciliación entre los hermanos que pues nunca llegó a sanar completamente, ¿verdad? No pasa en Japón esto. Pasa entre nosotros, entre nuestros prójimos. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Vean Mateo capítulo 18, verso 15. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. No solamente está en la línea económica, está también en la línea moral. O sea, al final, ¿qué es? Sal de tu burbuja y date cuenta que junto a ti hay gente que peca y que necesitas ayudar. Hay gente que necesita evangelio y que necesitas evangelizar. Que hay gente que necesita un consejo y que necesitas aconsejar. Que hay gente que necesita dinero y que necesita de ti. Sal de tu burbuja. Y no dejes a tu hermano que pierda la casa, o no dejes que tu hermano se condene. Cosas semejantes. Semejantes en el sentido de que tú tienes que poner atención en que no vives solo en este mundo. Y de que no basta con decir, ay, pues voy a misa y voy a rezar por ti, hermano. Ojalá y te recompongas, ¿eh? No. Sal de tu burbuja. Yo sé que dentro de tu burbuja tienes problemas, que tienes que llegar a misa, que tienes que hacer no sé qué cosas, esas gentes que no se detuvieron. Pero tienes que salir de tu burbuja. ¿Qué le hubiera costado a uno de estos ponerlo también en su cabalgadura? A lo mejor sin hacerle tanto curarlo y todo, bueno, pues lo llevo allá y ahí lo dejo. Pues era gente que era de ese lugar. El samaritano iba de paso, pero estos no. Pero no, estoy en mi burbuja, tengo problemas. Tengo que asegurar la educación de mis hijos, tengo 2 millones de pesos. Con eso voy a pagar la educación de mis hijos. Oye, pero tu hermano va a perder su casa. Voy a rezar por él. Para que Dios haga un milagro. Pues lo quiere hacer contigo, compadre. El milagro lo quiere hacer a través de ti, ¿cómo ves? Él está pidiendo a Dios que suceda un milagro para que no tenga que perder su casa. Y tú eres ese milagro. No, yo también voy a pedir para que hagan un milagro. Y así pasa siempre, ¿verdad? Esperamos que otro haga lo que yo podría hacer en bien de mi hermano. No podemos, mis amados hermanos, seguir metidos en esta burbuja. Jesús nos invita a amar como Él, ¿sí? A ser como Él, que salió de su burbuja. Él salió de su cielo y se vino a ayudar a los enfermos, a los pobres, a los paralíticos, a los que necesitaban consejo, a los abandonados, a los tristes. Para eso salió de su burbuja, para estar con nosotros y darnos lo que tenía. Bueno, era Dios, podía sanar a un enfermo, qué bueno. Podía darle la vista a un ciego, qué bueno. A lo mejor yo no. A lo mejor yo no tengo los 700,000 pesos para redimir la casa de alguno. Pero
Sal de tu burbuja. Sal de tu burbuja y vas a encontrar mucha gente que te necesita y a la que sí puedes ayudar. El maestro de la ley le dice: Maestro, ¿y entonces qué tengo que hacer para salvarme? Haz exactamente lo que hizo ese samaritano. Salgamos de nuestra burbuja, hermanos, para encontrarnos con el prójimo que hoy más que nunca nos necesita. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.